Vamos a hablar con Pablo Olivares, economista que ya está en línea. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Desde FM Sonic Marita. Buenos días, Marita, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, el gusto es mío, Pablo. A ver, ayúdame a entender. Amanecemos hoy con varias novedades. Lula, que se compromete con Fernández a defender a la Argentina ante el FMI, que buscará las salidas con los BRICS. Cristina, que nos está rezongando por lado porque dice cómo el FMI se le ocurre darle 45 millones de dólares a Mauricio Macri. A ver, ¿dónde estamos parados, Pablo, si es que nos podés resumir? Bueno, ¿dónde hemos quedado parados? Es toda una larga trayectoria que hemos tenido. Desde hace 3 años, cuando se negocia el refinanciamiento de la deuda con el FMI, más allá de la toma de ese financiamiento, esa negociación que culmina el año pasado, finaliza en un acuerdo que no es una refinanciación en firme, sino que es un acuerdo para que antes de cada vencimiento que ocurre, el FMI desembolsa para que le paguemos. ¿Qué significa esto? Que paso a paso, y al mismo tiempo hay un compromiso de políticas económicas que permitan generar la capacidad de pago para pagar al FMI. Entonces, ¿eso qué significa? Que significó un acuerdo para ajustar la economía. El gobierno en ese momento, por las presiones de la propia coalición, puso las condiciones de que el ajuste recaiga más en el sector privado que en el sector público, esa es la verdad. Pero lo cierto es un ajuste al fin. Ese ajuste se hizo cada vez más difícil de tolerar para el común de los agentes económicos, pero también para el propio gobierno. Y además era un plan económico que implicaba que cada 3 meses el FMI revisara los números y si no cumplíamos, no desembolsaba para que nosotros le paguemos, entonces en ese momento nos mandaba el default. Es decir, es un acuerdo que preveía la posibilidad que si cada 3 meses la evaluación no era superada para el criterio del FMI, el FMI no desembolsaba para que nosotros le paguemos y eso significaba caer en default. Hasta aquí hemos llegado. Eso fue lo que se acordó el propio gobierno nacional con el FMI. Y bueno, el devenir era casi cantado, que era un proceso de ajuste que no iba a sanear la inflación y que iba a profundizar un cuadro recesivo que es el que tenemos hoy. Ese cuadro recesivo está inflacionario, se llama, es decir, que se combina esta inflación con inflación. Hoy se visualiza concretamente con una situación de una actividad económica muy escuálida, con un incremento en el ritmo de crecimiento de los precios, que se traduce también en otra cosa más visible, pero mucho más volátil en el día a día, que es el movimiento de los tipos de cambio libres, que es lo que vimos la semana pasada como una suerte de crisis, que bueno, el gobierno metió medidas de mayor regulación que logró estabilizar esa volatilidad, pero con un dólar a un nivel mayor que tenía antes de entrar en la crisis de la semana pasada. Esa es la realidad, por eso hay que leer estas medidas dirigidas puntualmente hacia el FMI, pero más que al FMI, a la constelación geopolítica que hay detrás del FMI, que es básicamente las potencias del mundo occidental, puntualmente Estados Unidos, Europa, y estas posiciones entre el gobierno nacional y lo que ayer aconteció en Brasil tienen que leerse en ese sentido como un poco de esa suerte de alguien que está pidiendo mejor atención y como alternativa no busca una autonomía, sino que no le queda otra que irse en brazos de otra constelación de poder, que en este caso Brasil es la puerta de esa, como que, a ver, vendría a ser el presentador ante esa constelación de poder que básicamente lidera China. Eso es lo que hay que leer un mensaje hacia el FMI y hacia los países o potencias que marcan el poder del FMI, en el sentido de decir, bueno, no podemos seguir adelante con este plan económico, y como
alternativa estamos analizando ir a pedir ayuda a otro bloque de poder que lo lidera China, posiblemente tenga una Rusia como parte de ese bloque, y de alguna manera el socio que nos va a presentar a ese bloque de poder es Brasil. Ese es un poco lo que hay que leer, digamos, dicho así en términos muy llanos, tal vez ramplones, con el perdón didáctico que eso implica, pero básicamente tiene que leerse en ese código, en un planteo al FMI de que, bueno, no estamos bien, no nos conduce a nada este acuerdo que se hizo, y como alternativa, en vez de romper, estamos viendo la posibilidad de explorar ayudas en otros bloques de poder en un mundo que ya deja de ser unipolar. Bien, Pablo Olivares, economista al aire de FMSonic, trayendo esto un poco a lo que es la realidad económica familiar. Arrancamos un mayo y resumidamente, porque me quedan 3 minutos para la tanda comercial, arrancamos un mayo donde nos llegó con aumentos de todas partes. ¿Cómo estamos en la economía familiar? O sea, vamos a seguir recibiendo aumentos, cada vez se complica más llenar el changuito en el súper. Bueno, ¿cuál es la realidad familiar en la cual hoy nos vemos rodeados a causa de todo esto que acabas de relatar? Bueno, no hay posibilidades, o sea, no hay un panorama donde uno pueda ver una desaceleración inflacionaria. Acá los analistas se dividen entre los que creen que va a seguir acelerando la inflación y los que el gobierno va a poder mantener el nivel actual. Creo que estoy más cerca de esto segundo, de que no vamos a una situación de una crisis mucho más fuerte, pero que tampoco vamos a ver una inflación por debajo de los 6 puntos promedio. Y bueno, eso en la economía familiar lo que implica es que, bueno, aquel que no le está alcanzando el ingreso, está muy justo en el mes, entra en la angustia de ver cómo hace para que, digamos, una manera no tener que sacrificar lo más indispensable, y que aquellos que tienen capacidad de ahorro están viendo que se les achica esa capacidad de ahorro, digamos, mensual. Y bueno, vamos a ver los próximos meses como una suerte de un proceso de ansiedad de los agentes económicos, de cómo hacer para que, bueno, esa posibilidad de consumo no se vea alterada en cuestiones que la gente valora mucho, y quienes tienen una capacidad de ahorro ver, bueno, cómo pueden reconstituirla o protegerla a los ahorros de esta devalorización de la moneda. Bien, Pablo, en un minuto decime, ¿se nos viene peor la situación que estamos atravesando? ¿Ves que algo puede mejorar? ¿Cómo continúa todo? Bueno, creo que se va a continuar un proceso con una actividad económica como la tenemos hoy, y con una inflación que va a ir, digamos, prácticamente de la mano con el tipo de cambio en los niveles que tenemos hoy, no menos, y que entre posiblemente más cerca ya de las elecciones PASO nacionales, bueno, podamos llegar a tener una mayor ansiedad de los agentes económicos, y que va a esforzar al gobierno a ver cómo tiene bajo control para que no sucedan situaciones como la de la semana pasada. Bien, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.